bienvenidos a Gemetitza. Hoy los micrófonos se han abierto para tener a una gran invitada y en este podcast, hablaremos acerca de todas aquellas personas que desprotegidas o que están en un riesgo latente. Para ello, la psicóloga Jacqueline Sedas Alexanderson, si no es que lo pronuncie mal, nos llevará en este mar de conocimiento psicológico para saber cuáles son los motivos por los cuales las personas llegan a estar en este tipo de eventos desfavorables. Jackie, ¿cómo estás? Antes que nada, ¿pronuncié bien tu nombre? Sí lo pronunciaste bien, muchas gracias. Pues aquí muy bien, muy contenta de que me hayan invitado y de poder compartir un poquito de la experiencia con personas en situación de calle, ¿no? Vulnerable, más bien. Bueno, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación y pues, como siempre, me acompaña mi buen amigo Diego en esta sección de entrevistas. Diego, ¿cómo estás? Excelente, aquí igual muy interesado por este tema que a mí honestamente me llama muchísimo la atención. Creo que es un tema que es mundial y que es grave y pues la verdad es de que me da muchísimo gusto que pues Jackie nos esté acompañando y pues qué gusto Jackie tenerte aquí. Muchas gracias, el gusto es mío. Oye Jackie, hablando de este tipo de personas desfavorables, ¿está correcto decir personas indigentes o cuál es la terminología correcta? Pues se ha determinado que indigente puede ser como un poco peyorativo, entonces el término correcto sería personas en situación de calle o personas en situación vulnerable. Más bien lo más correcto sería personas en situación vulnerable, ¿no? Porque abarca toda su problemática, que es muy compleja, que ahorita podemos ir profundizando poco a poco en todos los factores que los llevan a esta situación, ¿no? Exacto, Jackie. Entrando en el cauce de este tema, este tipo de personas son aquellas que cuentan con algún trastorno, ya sea emocional, ya sea físico. ¿Cómo una persona puede apoyarlos? O sea, al final del día existen los centros, que ahorita vamos a hablar de ellos, pero ¿está correcto que, por decirlo, cuando vayas por la calle te pidan una moneda, dárselas? ¿O es mejor darles como un cierto tipo de alimento? Nosotros, pues en sí, ¿cómo se les puede apoyar? Pues en mi experiencia, aunque puede sonar un poquito crudo o agresivo, darles dinero no es algo muy bueno porque la mayoría tiene alguna situación de adicciones. Entonces, lo primero que hacen con el dinero, pues en vez de comer o buscar una cosa para salir de su situación, van y se gastan el dinero en alcohol o en su consumo de droga. Entonces, sí sería mejor darles ropa, darles comida. Eso sí sería algo bueno, ¿no? O llamar directamente a un centro de los que vamos a hablar ahorita, de los CAIs, para que sean trasladados y poder tener mejores condiciones de vida. Porque sí, a veces darles una moneda, pues es como hacer que ellos sigan consumiendo, ¿no? Y se vayan deteriorando más. Sí, fíjate Jackie que yo por ejemplo conozco a gente en situación vulnerable que precisamente estuvieron en este lugar por temas de drogadicción, o sea, o por temas de consumo de estupefacientes o alcoholismo. O sea, de hecho, ¿ese consideras tú o sabes si ese es uno de los principales problemas que al menos aquí en México sucede o muchas veces sí tiene que ser por otros trastornos mentales? Que de hecho también conozco gente que por ese tipo de trastornos que tienen o problemas pues precisamente llegan a esa situación que pues que es un poquito lamentable, ¿no? Y pues llega a ser inclusive a veces un poquito peligroso, porque también me ha llegado a tocar gente que pues por su misma situación han hecho daño a otras personas. Me ha tocado ver, inclusive a familiares les ha sucedido. O sea, ¿qué nos podrías platicar un poquito de esto? Pues sí, algunos es por adicciones, pero yo he identificado que las causas, o al menos mi hipótesis en mis 4 años ahí, las causas son más bien sociales. Traen una situación desde la infancia, tal vez de abuso físico, de omisión de cuidados, de violencia intrafamiliar. Todo esto les va generando una depresión
y la depresión o una enfermedad mental, dependiendo de la persona y sus características y, bueno, de sus circunstancias. Y esto puede generar en una adicción. La adicción ellos la ven como, tal vez no la ven conscientemente, ¿no? Pero inconscientemente la adicción es como un consuelo a su realidad, un escape de su realidad. Entonces empiezan a tener una dependencia hacia esta sustancia. Alcohol, activo, piedra, son las que más hemos observado, ¿no? Las sustancias que más se consumen entre ese sector de la población, ¿no? Por su fácil acceso y también por su bajo costo. Y es como multifactorial, ¿no? Es emocional, son personas que no tienen redes de apoyo, las familias pues les han dado la espalda, y aparte está la situación de la adicción, el consumo, la dependencia, la baja autoestima. Entonces se les hace como un estilo de vida a ellos y crean como microsociedades. Yo les llamo microsociedades, porque si bien están dentro de nuestra sociedad y obviamente forman parte de, ellos tienen sus propias interacciones internas muy diferentes a las nuestras. Ellos crean como sus grupos donde su interacción se basa principalmente en el consumo, o sea, todos consumen juntos, son grupos como de sociabilización, pero a través de la sustancia, y a la vez, a veces pernoctan ahí en ese punto y se protegen entre todos. Y sus actividades económicas van como encaminadas hacia seguir consiguiendo recursos para el consumo, ¿no? Porque tienen adicciones ya muy fuertes. Y aparte hay gente que nació en calle, que ya su manera de ver la vida pues ya no es la misma que la nuestra, ¿no? Tenemos que reconocerlo. Programación psicológica, el atender a estas personas, porque su entorno de vida y lo que ellos consideran normal a veces es estar en la calle, y nosotros pues no lo veríamos como algo normal, ¿no? Depende de nuestro entorno, pues, en donde hayamos crecido. Sí, o sea, qué curioso es, como por ejemplo, como lo mencionas, ¿no? Cómo nuestro entorno social, cómo nos puede afectar precisamente en nuestro comportamiento. Y yo creo que no nada más en esas situaciones, sino en muchísimas situaciones nos podría llegar a afectar. Inclusive, por ejemplo, aquí cuento una pequeña anécdota. Yo cuando estuve estudiando en el CONALEP o en la preparatoria, pues dije, por probar, un día quise probar lo que es el cannabis, pues por pura curiosidad. Entonces, pues me cacharon, me llevaron a como un anexo, no, realmente no era un anexo, sino de temas de psicología. Y de hecho, pues me sacaron a los 2 días porque me dijeron, o sea, no, pues es que tú no tienes ningún problema, o sea, lo tuyo nomás fue curiosidad, porque pues me hicieron como que un análisis y todo eso. Y ahí me explicaban que justamente a uno se le hace muchas veces adicción. Primero, hay unos que son más sensibles a este tipo de sustancias, como la nicotina, que también hay quienes son más vulnerables a la nicotina y que no se vuelven adictos, y hay quienes tienen mayor tolerancia a la nicotina y por eso pueden consumir. Lo mismo sucede con otras sustancias, ¿no? Y que esto se debe también mucho a lo que es la dopamina, que me parece que es como un químico, ¿no? En el cerebro, que te hace estar como contento todo el tiempo, pero cuando te dan esos bajones, quieres volver a consumir. Entonces, o sea, aquí sí influye muchísimo pues la emoción, ¿verdad? O sea, aquí es como que muy importante en que si estás bajoneado, hay que tener cuidado con las personas. De hecho, o sea, por ejemplo, aquí me gustaría que nos dieras como una recomendación para evitar que alguien caiga en esa situación antes pues de que suceda, ¿no? O sea, o cómo alguien identifica que alguien va a pasar a esa situación, a una situación, pues de personas en situación vulnerable. O sea, ¿cómo uno lo prevé o no es tan fácil preverlo? Híjole, pues yo siempre he pensado que las campañas de prevención serían una estrategia más inteligente que las campañas que hacemos de captarlos ya cuando están en el problema, ¿no? Sin embargo, es muy complejo porque sí es multifactorial, es como un problema social de nuestro país. Tiene que ver con la violencia familiar, con todo lo que mencionamos, ¿no? Con el hogar disfuncional, con muchísimas cosas. Y sí, a veces también hay personas más susceptibles a tener una adicción, ¿no? Por las mismas circunstancias
emocionales que están viviendo, pues pueden tener, digamos, una facilidad de volverse adictos, porque están vulnerables emocionalmente y ahí va desarrollando una dependencia física. Sí hay ciertos factores de riesgo como para detener o detectar más bien a una persona que puede desarrollar una adicción. Sería una persona que no cuenta con redes de apoyo sólidas, es decir, puede tener a su familia, pero en realidad su familia pues no lo apoya, no está presente, no está ahí. Una persona que sufre violencia psicológica o física en el entorno familiar, esa es una persona pues ya que está muy propensa a tener trastornos de adicción, de depresión, de ansiedad, de muchas cosas. Y sí es importante identificar estos factores para poder prevenirlos. Y yo creo que sí es una problemática muy fuerte en nuestro país, ¿no? Muy, muy fuerte. Y la prevención, la educación para los padres, la difusión en los medios, creo que sería muy pertinente hacer este énfasis, en vez de que ya cuando el problema está, ya cuando la persona tiene la adicción, vamos a tratar de ayudarlo, que sí se puede, pero es mucho más complejo porque como tú bien mencionabas, ya hay una dependencia física, fisiológica a la sustancia. Ya tu cerebro está acostumbrado a recibir cierta cantidad de sustancia para generar estos neurotransmisores que te producen bienestar, y si no consumes la sustancia, muchas veces no los generas. Entonces te sientes ya con abstinencia, ¿no? Depresión, dolor de cabeza, irritabilidad, cambios de humor, llanto, explosividad, ¿qué más? Insomnio, y también tienen como temblor, como esta hiperactividad del sistema nervioso central que hace que todo el cuerpo tiemble, boca seca, muchísimas reacciones fisiológicas que ya van más allá de la adicción psicológica, ¿no? Y a veces ya lo quieren dejar porque saben que les hace mal, pero simplemente la abstinencia física se vuelve sumamente difícil. Y tienen que llevar un tratamiento psicológico, pero también psiquiátrico, donde les den medicamentos para controlar su síndrome de abstinencia. Sí me gustaría mucho que hubiera una campaña como de detección temprana de factores de riesgo para adicciones y para situaciones vulnerables. Estaría muy bien. Oye, Jackie, justamente hablando de este tipo de campañas y de la educación que se nos ha dado a nivel de drogas, tanto legales como no legales, ya sea tabaco, alcohol y pues ya las no legales, que es el cannabis, como tú dices, cocaína, etcétera, ¿no? Siempre se han pintado a las personas que las consumen como pues malas, ¿no? En su caso, o sea, siempre se les ha denigrado, siempre se les ha pues hecho saber que es que, bueno, o sea, obviamente está muy mal, pero se les ha apartado como tipo de la sociedad, ¿no? Se les ha apartado como de los buenos y de los malos, ¿no? En este caso, Jackie, ¿cómo le dirías a un niño el decir, mira, pues él tiene un problema de drogadicción, es como una enfermedad, como cuando te duele la gripe, cuando te duele el estómago, cuando te da gripa, etcétera, y él está como que en su proceso de recuperación? O sea, también entra también ahí la educación psicológica, la educación pues mental que le puedas dar a un niño, ¿no? Pero ¿tú seguirías en ese plan de pintarle que alguien que está en un proceso de recuperación por parte de las drogas es malo? O sea, ¿tú lo tacharías como malo? ¿O pues harías como algo más ameno ese proceso? Pues yo siempre he estado en contra como de la estigmatización y de los estereotipos. No es mala la persona por estar consumiendo droga. Igual las drogas lo llevan a hacer cosas, bueno, su dependencia a veces lo llevan a hacer cosas fuera del marco de la ley para conseguir dinero y droga. Eso sí puede ser, pero es una persona, como tú bien dices, que está enferma, que tiene una dependencia. Y no es una persona que tú debas de juzgar como mala o como buena, sino es una persona que necesita ayuda. Entonces yo creo que yo a un niño o
pues sí, a los niños, que son los que a veces nos cuesta más trabajo explicarles las cosas, ¿no? Por miedo a que no lo vayan a entender o no sé, ¿no? A asustarlos. Pero a mí me gusta como que decirles a los niños las cosas como son, obviamente en términos que puedan entender. Mira, ¿sabes qué? Él está enfermo o ella está enferma porque pues estas sustancias que ha consumido ya lo tienen como enfermo, ya depende de las sustancias, o sea, explicarle en términos relativamente sencillos, ¿no? Y hay que ayudar a la persona porque pues efectivamente esto puede desembocar en la muerte de la persona, ¿no? Y lo hemos visto muchas veces, o en un deterioro neurocognitivo importante, o puede también llegar a tener psicosis por sustancias o una enfermedad mental por sustancias, ¿no? Porque obviamente te afecta el sistema nervioso central, actúa directamente ahí. Y hemos tenido muchas personas que ya tienen una psicosis por sustancias. Muchísimas personas y jóvenes valiosos. Yo tenía un paciente que era pocho, sabía inglés muy bien, tenía su high school en Estados Unidos, joven, muy agradable, quería salir adelante y lo empezamos a tratar, recayó y cuando regresa ya tenía psicosis por consumo. Entonces sí fue muy complicado. Estuvo como 3 meses ya en el fray y pues ya no se pudo hacer mucho por él, ¿no? Ya es complicado cuando llega a estos niveles de alteración neurológica a afectar la sustancia, pero yo creo que sí a los niños hay que explicarles cómo son las cosas, ¿no? Los niños entienden más que nosotros y aparte es parte de la prevención, porque si tú desde niño le explicas estas sustancias te pueden llevar a este riesgo y a este riesgo, sin decirles son malas, sino simplemente sí explicarle, si tú abusas de cualquier cosa te va a pasar esto, ¿no? Si tú lo haces en exceso, todo en exceso es malo, ¿no? El azúcar, la comida, todo. Entonces esto es lo que te puede pasar, ¿no? Esto y esto y esto. Y por eso están las campañas de Vive sin drogas y todo esto, porque estas situaciones son reales y pueden afectar a cualquier persona, ¿no? Bueno, es lo que yo pienso. Ok, y justamente ahorita aquí en Ciudad de México se está pues haciendo un plan, no, bueno, no sé si hayas visto afuera del Senado, en donde pues prácticamente pues es un lugar libre para consumir cannabis y tanto para el consumo como para la venta ya. Y justamente se está peleando una ley en la cual se puede legalizar, ¿no? Con esos antecedentes que nos acabas de dar, ¿tú ves con buenos ojos esta legalización de esta droga o verías mal que se legalizara una droga más? O sea, que se uniera al tabaco y a la cerveza. Híjole, es una pregunta muy buena, muy compleja, porque yo he visto muchas personas que sí tienen un deterioro cognitivo por el cannabis. O sea, aparentemente uno piensa que el cannabis no tiene ningún efecto nocivo para la salud, pero si abusas, o como todo, sí lo llega a tener. Son personas que se vuelven más lentas. Si bien no se pueden tornar agresivas porque el cannabis tiene el efecto contrario, relaja, es un supresor del sistema nervioso central, no un estimulante, pero sí pueden llegar a tener un deterioro cognitivo, leve a moderado, ¿no? Y por otra parte siento que si lo legalizaran podrían solucionar muchos problemas del narcotráfico, bueno, al menos algunos, ¿no? Es un problema que tenemos muy fuerte en nuestro país. Siempre he pensado que estaría bien legalizarla, pero sí advertir que el abuso también puede generar daños, como en el caso del tabaco, ¿no? Que es legal, pero si tú abusas te genera daños. Que creo que el tabaco sí es mucho más nocivo que el cannabis, y el cannabis puede ayudar en situaciones de estrés, de migraña, de epilepsia, de depresión. En cambio, la nicotina, uno piensa que te relaja y siempre dice uno, ay, estoy estresado, voy a fumar, pero no es cierto porque es un estimulante. Entonces, si estás ansioso y fumas, pues te pones más ansioso, realmente no te estás relajando nada, ¿no? Pero
uno ya tiene esa dependencia fisiológica al tabaco y la misma ansiedad que te genera y que piensas que tienes es por la abstinencia que estás de que no has fumado, ¿no? Entonces, en conclusión, yo creo que sí estaría bien que la legalizaran, pero que sí educaran a los niños desde la primaria de que, mira, están estas opciones legales, ¿no? Pero no creas que son tan inofensivas. Realmente sí hay un riesgo de esto, esto, esto y esto. Y obviamente la edad mínima para consumo que fuera a los 18 años, ¿no? O igual y los 21. Creo que el problema es la educación que tenemos en el país, que es una educación con muchos tabús, ¿no? Que no les quieren explicar a los niños muchas cosas por miedo, ay, es que no lo va a entender, o cuando los niños entienden mucho mejor que nosotros y son capaces de adaptarse mucho más rápido que un adulto, porque el adulto ya tiene años de formación y es hasta terco, ¿no? En cierto sentido. Pero el niño es más moldeable en el sentido de que su cerebro se está todavía formando, sus hábitos se están formando, entonces tú lo puedes ir orientando y ellos van a entender perfectamente las cosas y te van a preguntar, ¿no? Porque son curiosos. Entonces yo digo que sí se legalice, pero como todo, se explique y se concientice de que sí puede haber un daño neurológico. Claro, yo creo que sí, uno de los principales problemas que tenemos, y no nada más en México, sino en todo el mundo, es yo creo que el tema de la cultura, que justamente no hay como una cultura y una educación donde a todos nosotros, pues, tanto jóvenes como adultos, a niños, adolescentes, jóvenes adultos, o sea, etcétera, que todos tengamos como que esa cultura, esa educación, porque muchas veces justamente no es como que el niño, ¿no? Muchas veces es culpa de nosotros como adultos que le decimos a los niños, no, es que esto, y terminamos perjudicándolos más, quizá, o no sé, o sea, muchísimas otras cosas. Yo creo que sí es muy importante eso. Y me gustaría hacerte una pregunta. Por ejemplo, estamos hablando del cannabis. Dentro de tu experiencia, ¿qué estupefaciente es el que por lo general se consume más y que ocasiona este tipo de problemáticas, ¿no? Por ejemplo, el que al menos el que a mí me ha tocado ver mucho es lo que yo conozco como la mona o el activo. Entonces, ¿qué otras tú, bajo tu experiencia, consideras que son los más fuertes o más dañinos tanto para la salud y que ocasionan este tipo de problemáticas, al menos aquí en México? Pues efectivamente los solventes son muy dañinos tanto pues para todo, para el sistema nervioso central, el alcohol que es una droga, bueno, una sustancia legal, es muy dañino para el cuerpo y para igual todo lo que es la cognición y el sistema nervioso central. Y la piedra, esas serían para mí las tres. Para empezar, son de fácil acceso, ¿no? Uno piensa que no, bueno, pero sí, son muy baratas, de fácil acceso. Y para mí, bueno, yo siempre he visto que la combinación mortal o son bien esas tres, o el alcohol con la piedra o el alcohol con el activo. Las personas que he observado que lo consumen tienen una hiperactividad del sistema nervioso central, ya su marcha está afectada, su motricidad está afectada, ya tienen una marcha, lo que se llama claudicante, o sea, ya no caminan bien, ya van temblando, la abstinencia es muy fuerte, tienen ya un deterioro cognitivo de moderado a grave y les llega a generar psicosis, o sea, ya son personas que sufren de alucinaciones pues visuales, auditivas, de todo tipo, en ocasiones, ¿no? No siempre ocurre. Estoy hablando ya cuando el consumo es prolongado y muy fuerte. Pero esas son las sustancias que yo he observado más dañinas para el organismo y que sí he observado que los pacientes jóvenes de 22, de 23 años, que consumen desde los 13, 14 años y llevan un consumo muy, muy fuerte, terminan generalmente, pues sí, en instituciones psiquiátricas ya por unos trastornos psiquiátricos muy fuertes y ya es muy difícil sacarlos de esa situación, ¿no? Sí, yo creo que sí es una problemática y justamente que empieza desde muy temprana edad. A nosotros, todos yo creo que alguna vez hemos tenido algún amigo o conocidos o caminamos y nos encontramos a muchachitos que pues están con el activo, que están con el alcohol, incluso con la nicotina, ¿no? Fumando también.
y que Sí. pues es muy daño. La verdad es que es canijo, o sea, esa situación es muy canija. Y aquí, igual de tu pues experiencia, cuéntanos cuáles han sido tus mejores vivencias y tus peores vivencias, o sea, la mejor y la peor de todas, o sea, ¿qué te ha sucedido? Y platícanos, o sea, a ver, estaría muy interesante saberlo. Pues la mejor experiencia, que de hecho me hace sentir un poquito orgullosa de mí misma, fue una ocasión que cuando yo llegué aquí estaba recién egresada de psicología, todavía no ejercía como psicóloga como tal, me tenían en capacitación, en cursos, etcétera, y me tocó una experiencia pues que yo recuerdo como algo muy, muy bonito. Llegó un señor de la tercera edad, muy alto, ojos claros, canoso, y me acerqué a él para intentar obtener información porque no tenía nombre, lo tenían como desconocido N, ¿no? Y me acerco y me doy cuenta que el señor es alemán, y que no está nada loco. Yo no sé alemán, yo no entiendo muy poco, y el señor sabía muy poco inglés. Yo no sé cómo nos empezamos a entender entre su poco inglés y mi 2 palabras de alemán realmente, que nos entendimos y me dio el correo electrónico de su hijo, que estaba ahí en Múnich. Entonces yo le escribí en inglés, su hijo sí sabía inglés, y le dije, tu papá está aquí en México, en un albergue, y pues no recuerda cómo llegó, se desmayó en el aeropuerto, porque así había pasado, ¿no? Entonces ya el chavo me contesta y me dice, muchísimas gracias, yo no sabía dónde estaba mi papá vivía en Cuba, iba a ir a México y de ahí le perdí la pista, no sé nada de él, ¿no? Y me dice, ve al consulado alemán, a la embajada alemana y le voy a mandar dinero y un boleto de avión. Entonces ya fui, hice todo ese enlace, sí le dieron su dinero, sí le dieron su boleto de avión, y me acuerdo que fue un viernes que me llevé a una compañera que es muy, muy honrada, muy responsable, muy eficiente, y ella quiso ir aparte, y lo llevamos al aeropuerto, y me acuerdo que fue muy emotivo cuando nos despedimos, porque él y yo nos comunicábamos entre señas y palabras, y cuando nos despedimos, pues me abrazó, me agradeció, le compramos comida, ahí con su mismo dinero, ¿no? En el aeropuerto, pero ya lo dejamos en la aduana, se fue, se despidió, y ya. Y fue chistoso, ¿no? Porque subimos mi amiga y yo una foto de nosotras en el aeropuerto, en los vuelos internacionales, y nos regresamos en metro, ¿no? O sea, fue como algo raro. Y ya después me mandó correo su hijo, seguimos en contacto, y sí me dijo, porque curiosamente en el Fray habían atendido al señor y le habían puesto que el señor tenía esquizofrenia paranoide porque habían pensado que el alemán eran neologismos, o sea, que era una habla incoherente e incongruente, y yo me pregunto, pero si son psiquiatras y, bueno, no sé, ¿no? Si yo pude entender que era alemán, el señor no tenía nada de esquizofrenia paranoide, el señor tenía principios de Alzheimer. Me habló su hijo, me contactó y a través de correos me dijo, sí, mi papá tiene principios de Alzheimer, fue lo que ocurrió, pero no tiene esquizofrenia paranoide ni nada y ya lo estoy atendiendo. Y eso para mí fue algo muy, pues, gratificante como persona. Ayudé a alguien a regresar a su patria con su hijo, y no era ni siquiera mi tarea hacer eso. De hecho, tuve problemas con mi jefe de ese momento porque me dijo, es que tú no tienes por qué llevarlo a la embajada, es que tú no tienes por qué llevarlo al aeropuerto. Pero yo quería llevarlo al aeropuerto y asegurarme. Y también porque, o sea, imagínense, pues, no me acuerdo cuántos euros mandó y yo dije, no, si se pierden esos euros, pues yo soy la intermediaria y el señor no va a regresar. Entonces, pues ya lo repatriamos y fue una experiencia muy bonita. Y como profesional también me agradó mucho porque dije, ay, pues no estoy tan mal, ¿no? Yo iba empezando, porque yo sí detecté que el señor no tenía esquizofrenia, sino que era un señor alemán. Entonces, pues, ¿qué está pasando con la persona del Fray que lo diagnosticó, no? Pues está más preparada que yo, obviamente, es un psiquiatra. Pero pues ya se pudo repatriar el señor y eso fue muy gratificante. Y experiencias malas, híjole, es que
han habido muchas cosas, experiencias malas. Me ha tocado, déjenme pensar una que me llegue a la mente cuando pienso en experiencias malas, ¿no? La más significativa. Mientras dale. Ya me acordé. Me tocó el turno de nocturno por un tiempo y teníamos una persona psiquiátrica, mujer, joven, que toda la noche se quitaba su ropa y se la pasaba caminando por todo el albergue desnuda. Entonces a mí me preocupaba porque tenemos gente, pues tenemos masculinos, femeninos, tenemos psiquiátricos. A mí me preocupaba que ella estuviera en una situación de riesgo, ¿no? Pues deambulando desnuda y de repente, pues hay hombres que no están dentro de sus capacidades mentales, ¿no? Entonces yo la iba persiguiendo por todo el albergue toda la noche, bien cansada, ¿no? 3 de la mañana, así, al lado de ella caminando. No era agresiva, pero sí hacía eso. Entonces yo así de, Dios mío, ¿qué hago? Porque era muy, muy agotador. Estuvimos 3 noches así, hasta que le digo a la psiquiatra que trabajaba con nosotros, que es muy buena, se llama Talia. Le digo, oye, Talia, ¿qué le puedo dar? Porque toda la noche se la pasa así, ayúdame, por favor. Yo no puedo recetar, ¿no? Como psicóloga, no podemos medicar a las personas. Aunque tengamos una noción de qué darles y todo, no podemos hacerlo. Entonces ella me dijo, dale 20 gotas de clonazepam, ¿no? Y ya por indicaciones de ella, yo se la di al horario y pudo pasar una noche tranquila, ya no se desvistió. Ay, no, fue muy, muy feo eso, la verdad. Estuvo muy pesado, pues, perseguirla por todo el albergue toda la noche. Estuvo muy feo. Y también se me ocurre una de mis primeras entrevistas con un esquizofrénico catatónico, que es algo muy, muy raro, aunque está muy bien descrito en el DSM-5 y en la psiquiatría. Es un tipo de esquizofrenia en donde no responden a ningún estímulo externo, ¿no? Solo están como así, pero no tienen un daño neurológico como tal. Y recuerdo que yo estaba haciendo el esfuerzo de que el señor me dijera su dirección o algo de su vida, entonces el señor empezó a hablar. En la entrevista empezó a hablar, yo me sorprendí muchísimo de que empezara a hablar. Empezó a hacer el esfuerzo de tratar de recordar su nombre y dónde vivía, y ya cuando me lo iba a decir, se cae de la silla. Y yo así de, ¿qué pasó, no? Y me paro y pues estaba convulsionando. Entonces ya rápidamente lo puse de lado por la lengua y todo esto, pero eso fue para mí, pues me dio muchísimo miedo que le pasara algo al señor. Y aparte en un primer momento pensé que me iba a saltar hacia adelante, pensé que me iba a atacar, pero no, se cayó así de lado. Entonces sí, son experiencias medio. Y tengo más experiencias fuertes, pero no sé si quieran que les cuente más experiencias. Tengo muchas. Adelante, es tu espacio. Gracias. Pues también nos tocó el censo nocturno, que es 2 veces al año. Y nuestro jefe Víctor Daniel, en ese momento, que es un muy buen jefe, la verdad, siempre me daba la oportunidad de ir al censo. Y hacíamos colaboración con INEGI y nuestra labor era como contar cuántas personas en situación de calle había en cada alcaldía, ¿no? Era una experiencia muy padre, era una dinámica diferente con los compañeros de noche, todo, aunque un poco riesgosa. Y sí nos llegó a pasar también que nos encontrábamos gente muy agresiva. Nos tocó Tepito, por ejemplo, y en Tepito encontramos un señor a las 3 de la mañana con una carreola vacía, sin bebé, ¿no? Parado ahí en la esquina. O que estábamos en la camioneta y nos chiflaban así. Bueno, los chifladitos que yo no sabía qué significaba, como una comunicación entre ellos, ¿no? Así como de aquí hay alguien que no pertenece. Y me tocó el punto más peligroso de la ciudad, que se llama Epopeya. Es un punto muy peligroso que es de consumo y venta. Me tocó ese punto 2 veces. Y la primera vez me tocó con una compañera que es muy experimentada, que se llama Dulce, tiene mucha experiencia. Y ella me dijo, no te vayas a meter a la carpa. Si te metes a la carpa, ya igual y ya no sales, ¿no? Y yo así de, ay, Dios mío, yo con un buen de miedo. Pero sí nos dieron la información de cuántos
dormían ahí. Nuestra intención no era como saber si se vendía o no se vendía, más bien era saber cuántas personas dormían ahí, porque nuestra función es contar a la población de calle en ese momento, ¿no? Ya no meternos en situaciones más profundas, porque puede ser muy peligroso para nosotros. Y afortunadamente nunca me ha pasado nada, porque en esos censos ha tocado que sí asaltan a los compañeros. Los encañonaron, por ejemplo, en una camioneta. No les pasó nada. Y el chofer reaccionó muy bien y se fue. Pero sí son situaciones de mucho riesgo, la verdad. Sí nos arriesgamos bastante día a día. Wow. Jackie, nos has contado grandes anécdotas. Yo tuve la fortuna de estar presente cuando fue lo del señor Alemán. Me acuerdo muy bien, fue de mis primeros días que estaba ahí, o ya no me acuerdo de los últimos, pero sí me acuerdo muy bien. De hecho, esas llamadas con la embajada, con su hijo, toda la emoción que le pusiste, porque al final del día, pues fue un proceso rápido, pero que se tuvo que actuar. Y yo me acuerdo mucho ese día que lo llevaste al aeropuerto, donde pues prácticamente ahora sí te pusiste la playera del centro, y pues no me acuerdo hasta qué hora te pudiste regresar a tu casa, pero pues eran las 10, esos días que llueve, o sea, esos días feos, pero ahí estuviste al pie del cañón, entonces eso es muy, muy padre. Y pues claro, creo que a todos los que nos ha tocado trabajar ahí, pues sí, en las camionetas, en los lugares donde íbamos, sí nos pasaba cosas medio extrañas, ¿no? Que uno no se puede ni imaginar el por qué, ¿no? Y más aparte en los centros, en donde pues ya la gente ya está como tipo clasificada por si es niño, si es mujer, si es hombre, si tiene algún tipo de tema mental fuerte, moderado, está postrado, semipostrado, etcétera. Para eso, Jackie, me gustaría que nos hablaras acerca de los centros. ¿Qué son? ¿Cómo se llaman? Pues se llaman CAIS, son Centros de Adaptación e Integración Social, y hay varios en la Ciudad de México. La verdad ignoro si en el Estado de México o en otros municipios, bueno, en otros estados de la República hay. Es un programa del gobierno del Distrito Federal y están divididos por perfiles. Actualmente van a cambiar un poquito esos perfiles, no estoy muy enterada qué cambios van a hacer, pero en donde yo me quedé y en donde ha sido por años, en Cuemanco eran los hombres psiquiátricos, que eran catalogados con alguna patología psiquiátrica. En Atlampa eran los hombres y mujeres postrados, personas que no podían moverse. De hecho, ahí los tratan muy bien y los rehabilitan, está muy bien el sitio. También estaba Cascada, que era para mujeres psiquiátricas con padecimiento psiquiátrico. Está Coruña Hombres, que es para hombres no psiquiátricos, no son psiquiátricos, pero tienen algún deterioro cognitivo o algún síndrome o déficit cognitivo que no les permite ser tan funcionales y los pone como en vulnerabilidad, ¿no? Entonces ahí los tienen. Es un lugar muy tranquilo porque ellos son muy tranquilos, es un perfil muy tranquilo. Entonces vas y están jugando básquetbol, la verdad el ambiente es agradable. ¿Cuál otro hay? Está Cuautepec. Potrero. Potrero era para adicciones, precisamente era un lugar para tratar las adicciones. Estaban ahí 90 días, era como un centro de rehabilitación y ya después se les iba buscando como una manera de salir adelante en su vida. Me parece que quitaron Potrero, ya no funciona como tal. Y van a hacer un área de adicciones aquí en Techo, en CBC Techo, o ya la hicieron. CBC Techo es un proyecto nuevo de esta administración, y Techo quiere decir transición del espacio de calle a hogar, a un techo, ¿no? Y hay un área de adicciones que gestiona toda esta parte de la rehabilitación de los sujetos que llegan ahí, ¿no? Está padre porque ya es más especializado, sí es como un centro de rehabilitación.
pero ya hay como más dinámicas porque también ya se les gestiona trabajo y papeles. Y de hecho, de lo último que yo hice ahí antes de la pandemia, que a todos nos cambió la vida a 180 grados, me imagino también a ustedes, está cañón. Mi compañera Dulce y yo iniciamos un proyecto de rehabilitación de personas. Identificamos que había un perfil de personas con adicciones, pero sumamente funcionales, con un buen pronóstico para la vida y la función, porque no tenían deterioro cognitivo, no tenían padecimiento psiquiátrico, lo único que tenían era la adicción, fuerte, de moderada a grave. Pero también eran jóvenes, no tenían patologías, no tenían nada físico que les impidiera tener un buen desempeño, ¿no? Entonces empezamos a rehabilitar a estas personas. Sí logramos rehabilitar a 5 personas. Incluso a una de las chicas le gestionamos un empleo en una fundación que se llama Pizza con X. Y ya ahí la soltamos en la fundación de Pizza. ¿Por qué la soltamos? Porque si no la sueltas, generan una dependencia hacia ti. O sea, ya en vez de generar dependencia hacia la sustancia, ya generan dependencia hacia el terapeuta, ¿no? Ya empiezan a buscarte y a deprimirse si no les haces caso, o a pensar como si fueras ya su amigo, y eso ya no funciona. Tiene que ser un límite muy, muy claro. De hecho, esta chica pues sigue trabajando, está muy bien, sí se rehabilitó. Otro de los chicos se regresó a Hidalgo, a su pueblo natal. Nos fue bien, aunque muchos recayeron y nos dimos cuenta de que es una labor muy difícil, muy compleja. De 10 se van a rehabilitar 2 o 3. Esa es la realidad. Son números muy fuertes y son números muy crudos, y creo que pues al final del día no es un trabajo fácil, ¿no? Al final del día tú llevas un proceso con personas y al momento de que recaen, pues recaen así en segundos, ¿no? Y echan a perder tu trabajo de meses o años, ¿no? Que vayas preparando, porque el material, pues me imagino que no es como que al ahí se va, o sea, sí tienes que tener ciertos estudios con las personas y tienes que crear el historial de la misma persona, ¿no? Entonces, pues sí, me imagino que ha de ser muy, muy, muy pesado ese hecho, ¿no? De que estés tratando a 10 personas y que solo 2 o 3 se recuperen y ver cómo las demás pues vuelven a caer, ¿no? Pero bueno, Jackie, hablando otra vez de los centros, pues yo tuve el gusto de conocerlos todos. Justo antes de llegar a lo que antes era PASE, pues estuve ahí en todos y muy bonitos, la verdad, sí. En todos conoces personas sumamente buenas. Entre todos me llevé grandes experiencias, a grandes amigos que hasta la fecha los sigo teniendo, pues, en contactos. Pero dinos de aquí, si nosotros vemos a una persona en situación de calle, ¿cómo les podemos pedir su apoyo? Y si hay alguna manera de apoyarlos, ya sea, no sé, o sea, con ropa o con cualquier cosa, ¿cómo se le puede apoyar? Pues si tú ves a alguna persona en situación de calle, que la veas en una situación de riesgo, no sé, muchas veces sucede, puedes llamar al centro y hacer un reporte telefónico, puede ser anónimo incluso, nada más pones dónde viste a la persona, una descripción, y ellos, bueno, las brigadas acuden y le ofrecen la atención a la persona. Obviamente es voluntaria, porque no la puedes ir en contra de su voluntad, porque sería un secuestro, ¿no? Sí tienes que hacer una labor de convencimiento, como tú sabes, tienes que estar ahí de, por favor, te va a ir mejor, vente para acá. O sea, tienes que explicarle bien las cosas sin mentiras, porque si no llegan al centro y dicen, oye, tú me prometiste esto, ¿no? Y no es así. Sin mentiras, pero sí tienes que hacer una labor de convencimiento muy fuerte, porque al final le va a ir mejor en el centro que en la calle, ¿no? Eso es obvio. Y puedes hacer tu reporte anónimo. También si tú quieres donar ropa o donar algún insumo, puedes llamar al acopio de aquí del centro para solicitar que se te reciban las prendas. Y esa es la ropa que se les da a las personas que tenemos aquí. Esa ropa de donaciones es con la que los vestimos, con la que los calzamos. Entonces es muy importante que se haga esta labor, la verdad.
Y si quieres apoyar a una persona en situación de calle, sí yo recomendaría que no le dieras dinero, que le dieras comida, que le dieras ropa, que si lo ves enfermo, incluso si tienes las posibilidades, pues llevarle un medicamento que tú sepas que no sea un medicamento controlado, porque también tiene sus riesgos. Pero sí, no sé, de ayudarlo de esas maneras, dependiendo de tus recursos. Y lo que sí recomendaría por experiencia de compañeros es que jamás los lleves a tu casa, porque ha habido compañeros que los llevan a su casa porque les gana el corazón y de repente llegan y sus casas están vacías. Y pues no hagan eso. Sí, no. Sí ayúdenlos porque sí necesitan la ayuda y sí la merecen, pero tengan precaución, ¿no? Dentro de las medidas posibles y dentro de la realidad. Sí. Wow, ahora sí que en verdad, pues, como lo mencionas, ¿no? Nos platicaste un poquito sobre todo, pues, tus historias, tanto positivas como negativas, y vemos que sí es una labor muy pesada, o sea, muy difícil, y que inclusive, pues, puede ser inclusive muy, muy duro a nivel emocional. Platícanos, ¿ha sido muy duro a nivel emocional contigo? O sea, ¿sí te ha llegado a afectar en algún grado que has querido llorar o de plano sí? O sea, ¿no has querido regresar a trabajar por la misma situación? ¿O realmente no te ha pasado así? Nunca me ha pasado que no quiera regresar a trabajar por algo de los pacientes, aunque sí ha sido muy, muy pesado. Sobre todo el proyecto que les comenté fue algo muy desgastante. De llorar por un paciente, fíjense que tampoco. O sea, va a sonar crudo. Yo sí me intereso mucho por ellos, soy muy empática con ellos. Sobre todo a veces tengo una transferencia ahí un poquito rara, una sobreimplicación, hasta podría decir, con los adultos mayores masculinos, de ciertas características. Me recuerdan mucho a mi abuelo. Si veo un adulto mayor de más de 70 años, blanco, de ojos claros, con pelo blanco, pienso en mi abuelo. Entonces me implico mucho con este perfil. La verdad es que tengo mis precauciones porque no está bien cruzar esa línea, pero antes de que ejerciera como tal la psicología en el albergue, yo los llevaba al hospital y todo eso, hacía mis referencias con ellos, o sea, los llevaba a que los atendieran, no era una atención psicológica, sino era más bien de que los atendieran ahí en el hospital. Y sí me tocó llevar de este perfil y les invitaba de comer, yo hacía todo lo posible para que los atendieran porque era para mí como mi abuelo. Entonces ya después analicé esta situación y dije, no es bueno que yo esté viendo a mi abuelo en esto, porque en el momento en que ya empecé a ejercer la psicología como tal, pues ya no puedes tener esa transferencia, ya debes de tener tu límite. Si hay un interés por el paciente, si hay una empatía, porque si no, no hay algo que te mueva, pero tienes que ser muy cuidadoso con tus emociones, ¿no? Y también me tocó encontrarme como paciente a una persona que yo conocía. Eso fue interesante. Llego, ya yo ejercía como psicóloga, ya me había capacitado, Víctor me mandó a muchos cursos, también tuve mucha interacción con psiquiatras y psicólogos muy buenos y ellos me enseñaron muchísimo. Georgina, Daniela, la verdad muy buenas todas ellas, un saludo. Y me tocó que yo estaba en una entrevista con un señor que se me hacía sumamente familiar, ¿no? Pero el señor no se acordaba de nada y estaba más deteriorado que cuando yo lo veía. Y de repente me dice su apellido, no lo voy a divulgar porque, ¿no? Sí, claro. Y le digo, tú eres esta persona y nosotros convivíamos aquí y aquí. Resulta que el señor era un compañero de High Alive, que es un deporte que mi esposo juega, y el señor jugaba ahí, había sido hasta profesional, el señor. Y yo cuando iba a ver a mi esposo en el High Alive, pues yo me sentaba junto a este señor y platicábamos horas y horas y horas, y era muy agradable el señor, y me lo encuentro de paciente, ya muy deteriorado. Entonces, con la red del High Alive, pues lo que hice fue decirles, me encontré a este señor aquí, por favor ayúdenme, sé que tiene un hermano, ¿no? Encontramos a su hermano en Estados Unidos, su hermano lo sacó del albergue, se lo llevó a su casa,
pero él volvió a regresar unas 3, 4 veces hasta que pues lamentablemente falleció, porque él tenía un consumo de sustancias ya muy fuerte, muy prolongado, muchos años, entonces pues eso le fue deteriorando su capacidad cognitiva y también pues su salud, ¿no? Y eso fue muy triste. Claro, y aquí de hecho me surge igual otra pregunta, y bueno, supongo que también es muy común que hay quienes de plano no quieran regresar con su familia, ya sea no necesariamente porque los traten mal, simplemente como que muchos no quieren regresar. Por ejemplo, con la familia, pues por parte de mi novia, tienen igual pues un familiar que le sucedió lo mismo, que él por temas de ingesta pues de estupefacientes pues terminó en situaciones vulnerables. Esto que sucedió, pues, su familia lo ha buscado y lo han encontrado, o sea, muchas veces lo han encontrado y lo tratan de llevar a su casa. Dicen, oye, pues vente, vámonos a la casa, te invito a comer, te invito a esto. Pero muchas veces no quieren, o sea, pero sí comen, o sea, sí van a comer, sí conviven con la familia y Ajá. cuando dicen, pues vente, vámonos para acá. Y bueno, no quieren y dicen, no, y se echan a correr o algo así. ¿Tú sabes por qué es? ¿O es muy común encontrarse gente así? Sí, sí es común. Generalmente no quieren regresar porque están evitando su realidad en el entorno familiar. Obviamente pertenecer a un entorno familiar conlleva muchas responsabilidades que una persona con adicciones no puede cumplir o no quiere cumplir. La persona que tiene una adicción tan severa lo único que quiere es consumir. Y también a veces se aleja porque no quiere causar más daño a sus familiares inconscientemente. Porque yo he visto historias de personas que ya le han vaciado la casa a su mamá 2 veces, que ya han vendido el carro de su papá, que ya han hecho muchas cosas para seguir consumiendo. Entonces, evitan sus responsabilidades, también les desagrada que la familia les diga, por favor, ya deja de consumir, o sea, que lo confronten, ¿no? En su consumo, como en una intervención se andría, ¿no? De ya no consumes, papá, me lastimas. Eso les incomoda, obviamente les genera culpa y pues se alejan de su familia, porque la adicción ya es tan fuerte que antes de dejar de consumir, pues mejor me alejo de mi familia, porque en mi familia van a querer que yo deje de consumir y que yo tenga un rol pues de proveedor o de integrante o de lo que sea, que yo no puedo tener porque lo único que quiero hacer es consumir. Y tampoco los quiero lastimar, ¿no? Eso es lo que hacen. Aparte de que yo he analizado que son personas que ya están acostumbradas a la libertad, al libertinaje, más bien, a no tener horarios, a no seguir normas, a no seguir pautas, a no tener un límite. Son personas que viven bajo su propio ritmo. De estas microsociedades que les dije, tienen su propia interacción, tienen sus propios códigos. Y el tratar de pertenecer a un entorno como el nuestro, que tiene otras reglas, pues para ellos es como si los aprisionara. No sé si ajá. Así pues, así observado. Sí, y de hecho, pues todo concluye con los usos y costumbres que tenemos todos, ¿no? Como sociedad, pues creo que ya se nos hizo costumbre o ya se nos hace normal ver a alguien, pues que anda mendigando en la calle, ¿no? Una persona en riesgo, ¿no? Como tú lo dijiste, Jackie, hay personas que toda su vida han vivido en la calle y no conocen lo que es como que el calor de hogar o no conocen lo que es una familia bien, ¿no? Entonces, si de por sí hay, por decirlo, varios trastornos de alguien que vive en casa, ahora pues hay que pues llevarlo un poquito más allá a alguien que nunca tiene una casa, ¿no? Y que duerme con roedores, que duerme pues con personas que no son a lo mejor muy buenas o que pues no han tenido ese aprendizaje o no han tenido el acceso a la educación también, ¿no? Entonces, como tú dices, Jackie, hay que apoyarlos de una manera inteligente, hay que ser inteligentes de la manera en la cual nos comunicamos con ellos, no hay que etiquetarlos, al contrario, hay que tratarlos como lo que son, como unas personas. Y pues nada, justamente quise entrevistarte porque pues recordé mucho hace poco todo lo que viví ahí, pasé pues muchas cosas muy buenas, y tú eras una de las personas más profesionales y que supo llevar el trabajo Muchas lo gracias. mejor, de lo mejor, ¿no? Entonces, que es muy grato para nosotros y para mí tener a una ex compañera de trabajo, pero sobre todo
a una gran mujer, a una gran profesionista y alguien que le está cambiando la vida a muchos. Al final del día, nosotros como ingenieros vemos números, vemos procesos, etcétera, pero tú trabajas con algo muy importante, que es una vida. Tú salvas vidas. A lo mejor no del lado de que, ay, es que él hizo una operación y eso, pero el hecho de que llegues a sus sentimientos, llegues a poder cambiarle ese chip, de llevarlo ahora a una mejor vida, pues eso es salvarle la vida. Y no solo a él, también como lo acabamos de decir, a su familia, a sus hijos, etcétera, ¿no? A sus amigos. Y ese cambio puede generar una cadena de valor que se puede ir expandiendo, ¿no? Todo es secuencial, todo es gradual, pero muchas gracias por salvar vidas. Pues también creo que esto lo van a ver muchas personas del antiguo Yasis, entonces pues sí. Les mando un saludo, su ex compañero, y pues nada, para ir cerrando el podcast ya aquí, nosotros tenemos una tradición en la cual hacemos una recomendación fuera del podcast. O sea, si tú quieres recomendar una canción, una película, un libro, lo que tú quieras, algo que tú digas, ay, me gustó mucho y me gustaría que más gente lo viera, y así vamos creando más una cadena de valor, ¿no? Entonces, Jackie, ¿qué nos recomendarías para pasar el rato? Para pasar el rato, pues mi libro favorito se llama Ana Karenina, no sé, me gustan mucho los autores rusos. Este libro se me hace muy bueno porque es como, tiene mucha profundidad psicológica en los personajes, tiene mucho realismo, entonces estaría muy bien que lo fueran leyendo. También las historias de Edgar Allan Poe, si las pueden leer en inglés, pues mejor, porque aunque ya no dan tanto miedo como en esa época daban, pero a mí sí me dan un poco de miedo todavía, y aparte están escritos muy bonito. En cuanto a música, pues últimamente me gusta mucho Justin Bieber, la verdad. Me hace muy talentoso, canta muy bien y tiene canciones muy, muy padres. Pero en cuanto a música me gusta, mi favorito es Interpol, el grupo, entonces si lo pueden conocer por ahí estaría bien, tiene canciones muy buenas, The Specialist es muy buena. Y pues no sé, mi película favorita es El Resplandor, donde actúa Jack Nicholson, es muy bueno Jack Nicholson ahí. Y también una película que se llama La Duquesa con Keira Knightley, que es una historia real de la duquesa de Cavendish, que nos da una perspectiva del feminismo en el siglo, me parece que es 17 o 18 en Inglaterra, y es algo que ahorita está muy vigente, para que vean que las mujeres de la nobleza en esa época, pues cómo tenían que soportar un poquito el yugo de sus esposos. Y pues no sé, es lo que se me ocurre recomendar ahorita un poquito. Súper, creo que son muy buenas recomendaciones. Esa última me llamó mucho la atención. Voy a leer el libro, de hecho ahorita ya lo voy a buscar, pero ese último que recomendaste me llamó mucho la atención. Entonces igual, o sea, todavía estamos en el mes de la mujer, que tiene que ser todos los meses, ¿no? Pero este es como que el conmemorativo, ¿no? Entonces, pues, para cerrar con broche de oro este mes, hay que ver esta película, ¿verdad? Es película, y la verdad es muy buena. Bueno, yo digo, de hecho esa duquesa en la que está basada la historia es antepasada de Lady Diana y también de la duquesa de Fergie. Entonces su hija bastarda es de esa línea desciende la duquesa Sarah Ferguson, y de la línea legítima descienden los condes de Spencer, Lady Diana y todos ellos. Entonces está un poquito relevante, yo digo, la historia. A mí me gusta mucho la historia estoy apasionada con la realeza. Me gusta ver las cadenas de la realeza. No sé por qué, pero me entretiene. No, son muy buenas recomendaciones. Muchísimas gracias. Desconocía prácticamente todo lo que nos ha recomendado, entonces muy bueno para aumentar el proceso creativo y tener más ideas y pues tener otro tipo de consumo de contenido. Diego, ¿qué nos recomendarías para este podcast? Bueno, primero que nada, pues quisiera volver a felicitarte, Jacqueline. La verdad es de que el trabajo que estás haciendo es algo increíble, que no cualquiera se atreve, yo creo, que a hacerlo. Entonces, para empezar, pues muchísimas felicidades, un pequeño aplauso. Nosotros hacemos un aplauso minimalista para este Ángel Metitza. Aplauso a ustedes también. Gracias. Y bien, pues,
Bueno, con base también a lo que dijo Jacqueline, por ejemplo, hay una serie que seguramente les va a usar, la de The Crown, de la reina Isabel, que está bien buenísima. Bueno, reina Isabel está muy buena la serie, esta se la recomiendo muchísimo. ¿Qué más? Hay un libro que les voy a recomendar que ni yo lo he leído, pero que tan solo el título me llamó muchísimo la atención y seguramente muy pronto lo van a tener en nuestro review de libros que estamos haciendo nosotros los días martes, que muy seguramente lo van a ver para el mes entrante, en abril. Y bueno, sí, es El arte de recaudar capital de Darren Weeks, sorry. Bueno, este libro pues te explican un poquito de cómo cuando alguien quiere emprender, de qué manera tú puedes juntar socios, etcétera. No más he leído el prólogo, pronto lo va a leer, espero que les guste y pues en un futuro les vamos a estar casi las aquí. Entonces esas son mis recomendaciones de esta semanita. Pues vas, amigo. Perfecto, Diego. Suena muy bien. Perfecto, Diego. Muy, muy buena recomendación. Vamos también a ver ese libro y ver qué onda. Vamos a ver si el título sí vendió lo que tenía que vender. Y pues bueno, en cuestión mía, y como bien lo comentó ya aquí hace rato, yo les voy a hacer tenía una recomendación, pero quiero enfatizar en algo, ¿no? Al final del día todos tenemos que tener unas bases bien sustentadas en inglés, entonces sí les recomendaría que mínimo vieran videos en YouTube para que aprendieran inglés o refuercen algunas cosas, porque no es lo mismo el inglés conversacional para estar hablando con amigos que con personas externas, como le pasó aquí a Jackie, y que también aprendan mínimo el abecedario del lenguaje de señas, también parte de la inclusión está en ello, ¿no? Entonces, hay muchas imágenes en las redes, hay muchos videos en YouTube o pues cursos, ¿no? Entonces yo les recomendaría ello. Y pues nada, agradecerle nuevamente a la licenciada Jackie. Y pues bueno, en este momento los micrófonos se cierran. Gracias a los dos por estar aquí y nos vemos en el próximo capítulo de Gemetitza. Bye. Muchas gracias. No. Un placer, gracias. A ti.